Bueno, entonces vamos a empezar para conocer un poco de la parte de la fisiopatología valvular. Les pedí que antes pudieran de alguna forma estudiar el ciclo cardíaco y con esta premisa, pues quería por lo menos vamos en estos minutos hablar del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, acuérdense que es un ciclo que se cumple en dos fases, la fase diastólica y la fase sistólica del corazón. ¿Por qué es importante en esto? Porque debemos recordar el hecho de que en la fase de diástole se cumple una vez que exista una diferencia de presión entre la aurícula y el ventrículo. Esa diferencia de presión va a estar dado porque la aurícula está repleta de sangre, ¿ok? Y cuando ella está ocupada en este volumen sanguíneo, sucede entonces que tiene una presión por encima de un ventrículo que no tiene ningún volumen en ese momento. Esta presión a nivel de la aurícula derecha se hace mayor que el ventrículo derecho. Igual sucede en la aurícula izquierda con respecto al ventrículo izquierdo. ¿Qué sucede aquí? Sucede lo siguiente, que esto presiona las válvulas tricúspidas en las cavidades derechas y la válvula mitral en las cavidades izquierdas para que el volumen sanguíneo pueda desplazarse hacia los ventrículos. Esta diferencia de presión es lo que origina el que la sangre pueda circular desde las venas cava inferior, vena cava superior, drenar en la aurícula y luego esta a su vez drenar en el ventrículo, una vez que las presiones están por debajo de la aurícula, de ambas aurículas. Cuando la aurícula ya alcanzó su plenitud en su volumen sanguíneo, presiona las válvulas tricúspides en el caso de la derecha y la mitral en el caso de las cavidades izquierdas para que éstas se aperturen. Y una vez que éstas se aperturen, entonces empieza la fase del ciclo cardíaco en diástole. Y este diástole está caracterizada por lo siguiente. Primero, los ventrículos tienen unas presiones menores que las aurículas, que hay una fase de relajación ventricular, ¿ok? Que permite, que se prepara para recibir ese volumen, y es un volumen que viene abruptamente a ocupar esta cavidad. Y cuando ella llega a esta cavidad baja de presión en forma abrupta, es lo que llamamos la fase de llenado rápido. Llenado rápido que se hace sin problema de forma abrupta. Y este recibimiento de esa sangre en forma brusca, ¿ok?, conlleva a una elasticidad de este músculo, y por eso que cuando ocurre ese llenado rápido no encontramos ningún ruido, ninguna alteración en ese momento, simplemente ocurre el llenado. En la medida que el corazón, las cavidades ventriculares se están llenando de volumen, ¿ok? En la medida que se están llenando de volumen, lógicamente que la presión dentro de los ventrículos van aumentando. Y en la medida que va aumentando, entonces ocurre una fase de llenado lento. En este caso, ¿por qué es lento? Porque se están igualando las presiones entre la aurícula y el ventrículo. Y eso conlleva a que exista, entonces, de alguna manera, un aumento de presión de los ventrículos y origina que el vaciamiento de la aurícula se haga más lento. Y ese vaciamiento de la aurícula, aún con un volumen dentro de la misma, requiere que exista una fuerza más allá de la que está haciendo la aurícula. Y entonces las aurículas se contraen. Y es lo que llamamos la patada auricular. Con esa patada auricular, entonces se completa el llenado de los ventrículos
¿ok? Y se vacían las aurículas. Cuando termina de vaciarse las aurículas, entonces ocurre el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la tricuspidia y la mitral. Y ese cierre de las válvulas auriculoventriculares se traduce clínicamente en un ruido. Y ese sería el primer ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco que tiene un componente mitral, un componente aórtico y dos componentes más, pues que están relacionados más bien con el efecto vibratorio que esto genera cuando se produce. Una vez que los ventrículos están repletos de sangre, entonces ocurre que tanto las válvulas auriculoventriculares como sigmoideas pulmonares y aórticas están cerradas. Y al estar cerrada, ocurre un proceso de contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica que tiende a aumentar la presión por encima de la presión que se genera el cierre de las válvulas sigmoideas, tanto pulmonares como aórticas. Una vez que esta presión vence la presión ejercida por las válvulas, ¿ok? Y las respectivas arterias, eso sería la poscarga, ¿ok? La poscarga es toda resistencia que tiene el ventrículo por delante de él, la resistencia que ofrecen las válvulas y las arterias por delante del ventrículo. En el caso del ventrículo derecho sería la válvula sigmoidea pulmonar y la arteria pulmonar. En el caso del ventrículo izquierdo serían las arterias de aorta y la sigmoidea aórtica. En caso de que esto sea así, se haya vencido ya, se haya alcanzado la presión necesaria para poder aperturar ambas sigmoideas aórticas y pulmonar, entonces ocurre la eyección. Y esa eyección es lo que llamamos entonces la sístole, el vaciado ventricular. Cuando este vaciado ventricular se completa, entonces ocurre el cierre de las válvulas sigmoidea aórticas y eso me produce el segundo ruido. De manera que entre la aparición del primer ruido y la aparición del segundo ruido, ocurre la sístole ventricular. Esos son eventos silentes. Solamente vamos a escuchar un ruido ¡tut! Y luego escuchamos el otro ¡tut! Hay un silencio entre uno y otro. Cuando correlacionamos estos eventos de sístole auricular con contracción ventricular y expulsión ventricular y lo comparamos con el electrocardiograma, veremos que la contracción auricular se traduce en el electrocardiograma como la onda P y la contracción auricular ventricular se traduce como el complejo URS. ¿Ok? Y cuando estamos en la fase de eyección ventricular, entonces hablamos de lo que es el segmento ST. ¿Ok? Que ya sería la fase de que comienza la relajación del ventrículo. Cuando hablamos de las presiones existentes dentro del ventrículo izquierdo, vamos a ver que en diástole tenemos que la presión cae a cero. Pero una vez que se empieza a llenar el ventrículo, las presiones empiezan a aumentar en el proceso de contracción isovolumétrica y cuando alcanza la presión suficiente para que se aperture la válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares, ocurre entonces la eyección. Y una vez que se está expulsando sangre, ese volumen sanguíneo hacia la aorta, también entonces disminuye la presión de la cavidad izquierda y ocurre el cierre de las válvulas sigmoideas aórticas por disminución de la presión y disminución del volumen y empieza entonces el periodo de relajación isovolumétrica para iniciar el nuevo ciclo. De la cavidad izquierda y derecha del ventrículo están disminuidas, están relajadas y por lo tanto su presión ha disminuido. Esto determina pues que cuando exista el segundo ruido, el cierre
es el cierre de la válvula aórtica, entonces se produzca el segundo ruido. Cuando esa presión cae por debajo de la presión que tiene las cavidades auriculares, entonces ocurre lo que llamamos el llenado ventricular, y es una primera fase en la cual existe un llenado rápido o abrupto. ¿Okay? En ese momento el ventrículo sigue relajado, la presión arterial excede ligeramente la del ventrículo, pero el flujo sanguíneo continúa hacia el ventrículo, y en la medida que esto va llenando el ventrículo, se va haciendo más lenta, puesto que la presión del ventrículo se va incrementando, se va igualando a las presiones de la aurícula. De manera pues que la contracción de la aurícula va a determinar el aumento de presión adicional que necesita la aurícula para poderse vaciarse en un ventrículo cuyas presiones se han incrementado. ¿Okay? Ya cuando esto sucede, entonces encontramos la existencia. Andrea, cierra la cámara, Andrea, que te estás bostezando, hija. La depolarización ventricular, que sería entonces el proceso que ocurre ya para la eyección del contenido que existe dentro de las cámaras cardíacas. Esa despolarización ventricular ocurre una vez que se completó el llenado del ventrículo y se produjo entonces luego la contracción isovolumétrica generando mayor presión, y esto pues permite la apertura de las válvulas sigmoideas aórticas y ventriculares. La fase de expulsión o la fase de eyección ventricular genera entonces que la presión ventricular que está aumentada vaya también disminuyendo, y esa disminución es lo que vemos aquí cuando en la telesístole ya está disminuyendo el volumen sanguíneo contenido en el ventrículo, y por lo tanto las presiones dentro de la cavidad izquierda va a terminar. Estos son conceptos importantes que deben tener en cuenta, que es el volumen diastólico final, el volumen que se encuentra en el ventrículo al final de la diástole, el volumen sistólico final, ¿okay? El volumen que puede quedar en el ventrículo después del final de la sístole, y que esto es lo que me va a determinar la diferencia de estos dos volúmenes sobre el volumen diastólico final, lo que llamamos la fracción de eyección. La fracción de eyección es importante, ya que con eso nosotros podemos determinar como un paciente con insuficiencia cardíaca, con un volumen de eyección menos del 55%, está con un volumen acumulado a nivel de la cámara ventricular, y que esto genera un aumento de presión continua, perenne, constante, que impide que las presiones lleguen a un equilibrio que permitan un drenaje adecuado de cavidades, desde mayor presión a menor presión. Ya me explico. De manera pues que el porcentaje de volumen que contiene el ventrículo va a presentar, tiene que ser expulsado durante la sístole, y ese porcentaje de volumen que se expulsa durante la sístole debe estar alrededor de un 55 a un 80% del volumen que maneja el ventrículo. Otro término que deben estar conscientes es el gradiente transvalvular. Esto no es más que la diferencia de presiones que hay a través de las cámaras cardíacas, aurícula y ventrículo, y el gradiente que hay a nivel del paso de volumen a través de las válvulas. De acuerdo al principio de Pascal, imagínense ustedes un sistema de fluidos cerrado, como lo es el circuito vascular. En ese sistema de fluido, la presión que ejerce o que está presente en un punto se transmite al resto del sistema. Imagínense que ustedes están en fila
en una fila del banco. Y entonces resulta que la persona que tienen detrás lo empuja. Cuando usted recibe esa presión de empujarse hacia adelante, usted inmediatamente empuja al que está en adelante y así sucesivamente. Esa es la presión que se, que se, que se ejerce hacia adelante, ¿ok? Cuando nosotros vamos a sufrimos pues ese empuje. Entonces lo que quiero decirle acá, o lo que quiero es ejemplificarle acá que la presión que yo ejerzo, ¿ok? Y que, o que está presente en un punto, lo voy a transmitir al resto de los demás. Pero en el caso de los fluidos, esa presión, imagínate de izquierda a derecha, un punto que obstruye el flujo sanguíneo que va de izquierda a derecha. Cuando hay un obstáculo que impide el flujo sanguíneo de izquierda a derecha, ¿ok? Vamos a encontrar que la mayor presión para vencer ese obstáculo va a estar por detrás del punto de obstrucción. De manera que todo el flujo que viene de izquierda hacia derecha va a tener una presión mayor que el flujo que está hacia su después de la obstrucción. No sé si me siguen. Esa presión que ejerce el flujo que va de izquierda hacia derecha en el punto que se obstruye o que simplemente hay dificultad para que avance el flujo sanguíneo es lo que llamamos un gradiente transvalvular o un aumento de la presión antes del punto que obstruye el libre flujo en ese sentido. Esto para recordar un poco de cómo son las cámaras cardíacas. Recuerden que las cavidades izquierdas están hipertrofiadas o tienen, en este caso, mayor masa muscular. Esto se debe a que las cavidades izquierdas manejan mayor presión que volumen. Sin embargo, cuando lo comparamos con las cavidades derechas, vemos que la masa muscular está, si se quieren, disminuida, porque es una cavidad que maneja, las cavidades derechas manejan más volumen que presión. De manera que las cavidades derechas, recuerden, manejan menos presiones que las cavidades izquierdas. De manera pues que esta sería, desde el punto de vista anatómico, las válvulas tricuspidias, ¿ok? Este serían las válvulas mitrales, estos son los pilar anterior y pilar posterior de la válvula mitral, ¿ok? Y que los ambos ventrículos se comunican con sus respectivas arterias. El ventrículo derecho se comunica con, el ventrículo izquierdo se comunica con la aorta, ¿ok? Y el ventrículo derecho se comunica con la pulmonar. ¿Ok? Imagínense ustedes que las cavidades izquierdas, vamos a poner en esta, la aurícula izquierda, tiene una dificultad para poder vaciarse en el ventrículo izquierdo. En este punto, donde existe una obstrucción o una limitación para que la aurícula se vacíe en el ventrículo, las presiones van a estar aumentadas de la aurícula izquierda hacia las venas pulmonares, circuito menor, ventrículo derecho, arteria pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha, venas cava y se hace entonces una hipertensión venosa retrógrada. ¿Ok? Primero venocapilar pulmonar, luego cavidad derecha y luego venosa sistémica. Vuelvo a repetir. Cuando existe una obstrucción de, en este caso, de la válvula mitral, cuando digo obstrucción hablo de estenosis, una disminución en el diámetro de apertura de la válvula mitral, que es por lo menos entre 5 y 6 centímetros de diámetro. Cuando existe esa disminución en la apertura, en el diámetro de apertura de la válvula, entonces existe una limitación, hay una obstrucción al flujo libre de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. De manera que todo lo que está por encima de la válvula
que es la cavidad izquierda, la aurícula, las venas pulmonares, van a aumentar su presión, puesto que la presión auricular necesita ser mayor para poder vencer esta resistencia y poder vaciarse en el ventrículo. De manera que todo lo que está por detrás de este punto, según la ley de Pascal, aumenta la presión. Y todo lo que está por delante del punto de obstrucción, pues no hay cambios en la presión, más bien hay una disminución de presión y disminución de volumen sanguíneo en el caso de que exista una estenosis, en este caso mitral. Y en este mismo punto le quiero referir lo siguiente. El hecho de que existe un aumento de la presión de la aurícula izquierda significa que toda sobrecarga de presión en una cavidad origina un aumento en la masa muscular como compensación. Entonces hay una hipertrofia auricular izquierda. Y aparte de ello, de cronificarse y de no solucionarse estenosis, entonces, ¿qué ocurre? Que además de hipertrofia, va a haber una dilatación de esa aurícula izquierda para compensar el volumen que se retiene a este nivel. Entonces, esto origina que la aurícula izquierda puede sufrir como mecanismo compensatorio inicial una hipertrofia de sus paredes, pero posteriormente una dilatación de la misma. El hecho es que estas presiones las vamos a encontrar aumentadas tanto en las venas pulmonares, el circuito menor, hay una hipertensión venocapilar pulmonar, y acuérdense que cuando hay una hipertensión venocapilar pulmonar o un aumento de la presión hidrostática a nivel intravascular, existe entonces una fuga de líquido del intersticio, y eso es lo que hace que aparezca el edema. ¿Ok? Bueno, esta es una proyección en la cual van a ver la válvula tricuspidia, la válvula mitral, la aórtica y la pulmonar. ¿Ok? Aquí están cerradas y aquí están abiertas. Si lo vemos en vivo, o sea, en una proyección natural, tenemos aquí va a estar las válvulas tricuspidia, la válvula mitral, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Esta es una proyección que deben conocer que es una proyección ecográfica. Aquí tenemos una proyección de 4 cámaras donde vemos el septum que separa la cavidad izquierda de la cavidad derecha. Esta sería la válvula tricuspidia, esta sería la válvula mitral y esta serían las cavidades auriculares. ¿Ok? Este es el tabique interauricular. Si lo vemos en una proyección sagital, entonces vamos a ver lo mismo. Entonces la cavidad izquierda, ¿ok? Pared libre del ventrículo izquierdo. Este sería el septum. Este sería la cavidad derecha. Y aquí tendríamos la aurícula izquierda con su apertura valvular. Entonces, esta imagen fue captada cuando está en diástole ventricular. Y esta que está acá es la aorta. Y la aorta está cerrada. Aquí hay un tanto para proyectarle lo siguiente, lo que hablábamos que en el momento en que existe el cierre de las válvulas auriculares y ventriculares, ¿okay? ¿Están escuchando un latido? En ese cierre de las aurículas ventriculares ocurre el primer ruido. Y ese primer ruido se acompaña de un segundo ruido una vez que el ventrículo ha expulsado toda la sangre que estaba en su interior y las presiones bajan a un nivel en el cual está por debajo de las presiones arteriales, por debajo de las presiones de la arteria aorta, y entonces ocurre el clic donde se cierran las válvulas sigmoideas pulmonares. Esa cierre de las válvulas sigmoideas pulmonares origina el segundo ruido, que tienen dos componentes.
el pulmonar y el aórtico. Okay. ¿Qué sucede cuando existe un ruido entre el primero y el segundo ruido? O entre el segundo y el primer ruido. Entonces, aquí vamos a como están viendo acá, hay una serie de soplos. Los soplos pansistólicos, los soplos que duran toda la sístole, los soplos holosistólicos, que va a estar durando, que está también durante toda la sístole, ¿ok? Y soplos continuos, o en 5 minutos empieza la próxima reunión, se conectan en la próxima reunión y seguimos la clase cuando se corta, ¿ok? Ok, lo que le quería decir acá es que escuchen precisamente que entre latido y latido existe entonces un silencio entre uno y otro, pero cuando existe un soplo, entonces sí vamos a encontrar un ruido más grave y rústico. ¿Lo están escuchando? Que borra inclusive tanto el primero como el segundo ruido. Y ese soplo que es como que arrastrar, arruñar el silencio que inicialmente estaba, entonces ocurre lo que llamamos el soplo, un soplo más fuerte y más rudo, y que es en sístole. Acuérdense que cuando tengan la oportunidad en algunas aplicaciones de escuchar las diferentes tonalidades de los ruidos cardíacos y soplo, hagan el ejercicio de tratar de escuchar acá el segundo ruido, que es el que suena pum, pum al final del soplo. Entonces borra el primer ruido y el segundo ruido es el que escuchamos pum, pum. Y hay otro soplo que es el continuo, que va en decreciendo, que lo vemos en pacientes con insuficiencia, que empieza y al final suena como más agudo, ¿ok? Esto no es materia de examen, solamente para que vayan afinando su oído cuando están en semiología y pueden escuchar los diferentes soplos en caso que puedan ver a algún paciente que tenga esta característica. Recuerden que las válvulas, cuando funcionan normalmente, su flujo es en una sola dirección, ¿ok? Ese flujo es en el sentido de las agujas del reloj, ¿ok? Es unidireccional y nunca va a haber un reflujo de la misma. O sea, cuando funciona normalmente no va a haber una contradirección. Cuando hablamos de patología valvular, debemos entonces estar claro que el concepto de estenosis valvular es la disminución de la apertura de la válvula. El diámetro de apertura valvular está reducido, ¿ok? Y el concepto de insuficiencia valvular está relacionado con una disminución, o en todo caso un déficit en el cierre adecuado de la válvula, que permite que exista un reflujo a través de la válvula cuando está en sístole. Me explico. Si hay una insuficiencia de válvula mitral o tricuspidia, es decir, esta no está completamente cerrada, estas dos válvulas, cuando existe la sístole ventricular, lógicamente que el flujo, además de ir hacia la aorta o la pulmonar, va entonces una fracción hacia la aurícula. Eso sucede porque no está completamente cerrado la válvula. Lo mismo sucede cuando hay la fase diastólica de del ventrículo izquierdo, donde una vez se ha eyectado todo ese volumen sanguíneo y la presión de cierre de las válvulas aórtica y pulmonar está disminuida, entonces hay retroceso parcial del volumen que queda a nivel de la arteria aorta. Entonces se llama reflujo valvular. ¿Ok? Pero lo que nos concierne a nosotros es hablar de estenosis en este tema. Y
Este concepto de doble lesión valvular se refiere a que cuando hay una lesión de una válvula está estenosada, entonces puede haber las dos variantes. Tiene tanta dificultad para abrirse como para cerrarse, entonces hay un ligero reflujo y hablamos de doble lesión mitral. En este momento me están diciendo que hay que la próxima reunión es 1 minuto. Voy a concluir y vamos a iniciar la otra para conectarnos y continuar con este tema. ¿Okay? La próxima tema es insuficiencia cardíaca, pero bueno, vamos a continuar con valvulopatía valvular mitral. Iniciamos. Bueno, podemos entonces continuar. Estas disminuciones en la apertura de las válvulas generan entonces grados de alteración que pueden ser leve, moderado o severo. Entonces llegamos a lo que es valvulopatías. Y en este caso nos vamos a referir a la valvulopatía mitral tipo estenosis. Entonces las estenosis generan de por sí una sobrecarga de presión, y esa sobrecarga de presión de toda cavidad, tanto auricular como ventricular, va a generar una hipertrofia de la masa muscular que rodea la cavidad afectada. En este caso, la hipertrofia la vamos a ver en la aurícula izquierda. Si existe esa compensación ventricular por hipertrofia, entonces en forma paulatina también vamos a observar una compensación o una remodelación de la aurícula por estancamiento. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente hay una hipertrofia por aumento de la presión y luego el volumen es tal que maneja esa aurícula que entonces va a haber una dilatación de esa aurícula. En las insuficiencias vamos a encontrar que hay una sobrecarga de volumen, de manera que esa sobrecarga de volumen me genera una dilatación de la cavidad. De manera pues que recuerden que en toda estenosis existe sobrecarga de presión y en toda insuficiencia valvular hay una sobrecarga de volumen. Desde el punto de vista de causa, ¿qué me provoca a mí estas lesiones a nivel de las válvulas? Nosotros vamos a encontrar que existen causas inflamatorias, y entre esas causas inflamatorias está la fiebre reumática. Ustedes recordarán por microbiología, la fiebre reumática es producida ¿por quién es producida la fiebre reumática? Por un estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Este estreptococo se caracteriza clínicamente, o así lo describen los libros, que produce una lesión en la cual lame las articulaciones y muerde el corazón. Metafóricamente lo que quieren explicar es que produce daño a nivel cardíaco y daño a nivel articular. Estas bacterias se unen a ciertos receptores de colágeno y pueden entonces tener predilección a nivel de articulaciones, donde es rico el colágeno, o las válvulas cardíacas, porque también las válvulas están ricas en colágeno. Y pueden producir lo que llamamos una endocarditis bacteriana, además. O puede haber una endocarditis bacteriana por otro tipo de germen. El hecho es que, si se recuerdan, la fiebre reumática es posterior a una afección de la orofaringe, donde hay un proceso amigdalar, y entonces esto sucede mucho en los niños o en los jóvenes, adultos jóvenes, y esto podría llevar entonces si no se trata adecuadamente, a una lesión a nivel de corazón y articular por la predilección que tienen estas bacterias por el colágeno. Las malformaciones congénitas pueden generar alguna déficit en la flexibilidad de las válvulas, provocando entonces una reducción en su apertura y por lo tanto un efecto estenótico. La degeneración mixomatosa son tumores que pueden también
crecer en el lado valvular, ¿ok? O esto más bien está relacionado, la ruptura de los músculos papilares y cuerda tendinosa, a problemas de infarto al miocardio que pueden romper este músculo y generar entonces, en este caso, una insuficiencia de la válvula que impide la función adecuada tanto de apertura como de cierre, pero aquí hay más bien un problema de cierre valvular. Entonces son las causas que pueden afectar la válvula mitral y que las primeras son de origen estenótico, una provoca una estenosis y la última una insuficiencia. Otras causas que son, vamos a llamarlas funcionales, que es el exceso de flujo de sangre. ¿Y cuando hay un exceso de flujo de sangre? Cuando hay una sobrehidratación, por ejemplo, ¿ok? O que hay una dilatación de los ventrículos que conlleve a que exista mayor presión en los ventrículos y el flujo transvalvular tiende a aumentar. Aquí les voy a repasar un poquito más lo que es el primero y el segundo ruido. Acuérdense que el primer ruido se lleva a cabo una vez que exista un cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿ok? Tanto tricuspidias como mitral. Y el segundo ruido se produce con el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Primero la aórtica y luego la pulmonar. Entre el primero y el segundo ruido ocurre la sístole ventricular. Y entre el segundo y el primer ruido ocurre la diástole ventricular. Todos estos fenómenos son silentes. Como le puse en el audio anterior, vamos a escuchar los ruidos tum, 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 tum. ¿Ok? Eso es silente. Cuando nosotros vamos a examinar al paciente, debemos tomar en cuenta las referencias anatómicas para poder auscultar. Entonces, si nosotros vamos a auscultar el foco mitral, debemos tomar en cuenta la línea media clavicular con cuarto espacio intercostal izquierdo, ¿ok? Y allí vamos a encontrar el foco mitral, ¿ok? Para algunos la auscultación del foco mitral se hace mejor en el lápiz, pero el foco mitral de auscultación es trazando una línea imaginaria por la parte media de la clavícula hacia el cuarto espacio intercostal y ahí encontramos el foco mitral. El foco aórtico lo encontramos con línea para externar derecha, ¿ok? Línea para externar derecha. Ya va, un momentito que se me puso un cuadro aquí que no sé por qué. No sé si ven el cuadro, pero este cuadro me está obstruyendo la visibilidad. Ya. Uy. Ustedes están viendo la pantalla de lo que está ocurriendo en sístole, ¿verdad? Del dibujo. Pero esta cosita no. Ya. Bueno, vamos a ver si se quita el sol. El hecho es que con la línea para externar derecha, en el segundo espacio intercostal encontramos el foco aórtico y paralelo a él, en el segundo espacio intercostal con línea para externar izquierda, el foco pulmonar. Inmediatamente en el tercer espacio intercostal ocultamos el foco aórtico accesorio y el tricuspidio en el apéndice sulfoide. ¿Ok? Ahí encontramos el soplo, el ruido, el foco tricuspidio, lo que quería decirle. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede acá? Que tenemos una estenosis mitral. La estenosis mitral compromete entonces el llenado ventricular. Quiere decir que en el momento del vaciado de la aurícula hacia el ventrículo está comprometido porque existe un aumento de la presión transvalvular, del gradiente transvalvular. Hay una resistencia
por delante de la aurícula, ¿okay?, que impide el vaciado completo. Esa resistencia que ofrece la válvula para poder aperturarse completamente y vaciarse en el ventrículo origina un ruido grave, un ruido de tonalidad grave, rudo, que lo llamamos soplo. Ese soplo ocurre entonces si estamos en el proceso de vaciado de la aurícula hacia el ventrículo y es allí donde hay mayor presión por disminución de la apertura de la válvula mitral, pues tiene que ocurrir en diástole. De manera que el soplo de la estenosis mitral es diastólico. Es un soplo diastólico en foco mitral. Ya lo comprometemos, pues ya nos ubicamos, está ocurriendo una estenosis mitral. ¿Por qué digo que hay una estenosis mitral y no insuficiencia? Porque si yo lo escucho entre el segundo y el primer ruido, y el segundo primer ruido es la diástole ventricular, entonces es un proceso que está ocurriendo en diástole, y si hay diástole, ¿quién es la válvula que debe estar funcionando? La mitral. Y la mitral está limitada en su apertura porque existe una estenosis, una fibrosis, algo que impide que ésta se abra completamente. Entonces ocurre el soplo diastólico. Vamos a seguir el siguiente ejercicio. Nos salimos de la mitral y nos vamos para la aorta. Dígame una cosa. En la aorta yo escucho, en el foco aórtico escucho un soplo. Y ese soplo es sistólico. Si el soplo es sistólico en el foco aórtico, ¿qué me tengo yo que pensar? Ajá, la aorta es en sístole. ¿Cómo debe estar la válvula sigmoidea en sístole aórtica? Piensen un momento, ¿cómo deben estar las válvulas sigmoideas aórticas en sístole ventricular? Deben estar abiertas, ¿verdad? De manera que si yo escucho un soplo en sístole, debo deducir que la válvula aórtica está aperturada de forma insuficiente, está limitada en su apertura, está disminuida. De manera que por eso es que yo escucho un ruido que me produce un soplo en sístole para yo poder asociarlo que existe una estenosis aórtica. Pero en este caso yo escucho un soplo diastólico en foco mitral. Entonces yo digo, si yo lo escucho en foco mitral, quiere decir que tengo una estenosis de la válvula mitral. ¿Me siguen? Espero que sí. Yo les decía que en el proceso de llenado rápido del corazón, en el ciclo cardíaco, ambas cavidades tienen sus músculos, están en el proceso de relajación. Imagínate que ustedes están llenando una bomba de esta que colocamos, esos globos que colocamos en la fiesta. Lo están llenando de agua. Cuando ustedes ponen la apertura de esa bomba en el chorro y el chorro cae, mira que esa bomba se va elongando, se va elongando, se va elongando. Y no escuchamos ningún ruido allí, solamente se va elongando el agua. Aumenta el volumen del globo y el globo va de alguna manera expandiéndose. Pero abren el chorro de agua y utilicen un vaso o un envase de metal. Cuando ustedes abren el chorro, van a escuchar un impacto, ¡plá!, que es la llegada de la sangre al ventrículo en forma abrupta. ¡Pam! En este caso es el agua que llega al vaso o a la olla o a la estructura metálica y hace ¡plá!, y lo escuchan. La diferencia que hay entre el volumen que llega al globo al que llega al envase de metal o al vaso es la rigidez de la estructura que va a contener ese volumen. En una es elástica y en el otro es rígido. Y cuando el corazón, por efecto de la estenosis mitral, compromete las presiones en forma retrógrada,
Cuando digo en forma retrógrada, presiones retrógradas, el aumento de la presión de la aurícula izquierda me genera un aumento de la presión de las venas pulmonares, un aumento de la presión capilar pulmonar, un aumento en la arteria pulmonar, un aumento del ventrículo derecho de las presiones, un aumento de la aurícula izquierda de las presiones, de la aurícula derecha, venas cava, y todo llega hacia el sistema porta y el sistema mesentérico. Entonces produce una hipertensión venosa sistémica, entonces acción a nivel de las cavidades derechas. Y si las cavidades derechas, tienen un aumento de su presión, ¿qué le va a pasar a la cavidad derecha? Va a haber un aumento de su masa muscular, va a haber una hipertrofia. Y esa hipertrofia le traduce o genera en el ventrículo una rigidez, una disminución en la distensibilidad del ventrículo. Y esa disminución en la distensibilidad del ventrículo genera pues una rigidez. ¿Y qué va a pasar en el proceso de diástole ventricular? ¿Qué va a pasar en el ciclo cardíaco cuando llega la diástole y el llenado pasivo rápido? En esa fase en que el volumen sanguíneo entra abruptamente a la cavidad izquierda, entonces no va a encontrar un ventrículo relajado, va a encontrar un ventrículo poco distensible y va a haber una desaceleración brusca en el volumen de sangre que entra al ventrículo y produce un ruido. En el ciclo cardíaco, cuando vimos esa fase de llenado rápido y abrupta, era silente, llegaba y el ventrículo se distendía un poco más y amortiguaba la caída o la llegada de ese volumen. Pero aquí, en este ventrículo hipertrofiado, el ventrículo derecho hipertrofiado, no va a poder amortiguar ese volumen y llega un proceso de desaceleración y escucha un choque. Y ese ruido llamamos tercer ruido cardíaco. Y ese tercer ruido lo vamos a escuchar, lógicamente, en diástole. Y como es en la fase de llenado rápido, lo vamos a encontrar en la primera fase de la diástole, la protodiástole. Entonces, el tercer ruido es un ruido protodiastólico. Y ese ruido protodiastólico lo ubicamos en esta área. Después del segundo ruido. Ese tercer ruido, ¿ok? Protodiastólico, tiene una traducción clínica de ser un ruido que aparece cuando hay trastorno de la distensibilidad del ventrículo. Y en este caso la distensibilidad está comprometida, la distensibilidad del ventrículo derecho, porque hay hipertrofia ventricular derecha generada por un proceso de hipertensión retrógrada dado por una estenosis mitral. Al igual que existe un tercer ruido, vamos a encontrar un cuarto ruido. Y ese cuarto ruido lo vamos a encontrar cuando en el momento en que la aurícula derecha tiene que vaciarse en un ventrículo cuyas presiones están aumentadas y resulta de que ella por estar, la válvula mitral, por estar, si se quiere, disminuida en su elasticidad, tanto en su apertura como su cierre, existe una contracción auricular que requiere para poder terminarse de vaciar. Y esa patada auricular o esa contracción fuerte de la aurícula me va a generar un cuarto ruido. Y eso lo vemos también en pacientes con hipertensión arterial crónica, donde las presiones ventriculares izquierdas están aumentadas y la aurícula tiene que hacer un esfuerzo mayor para poder vaciarse en un ventrículo cuyas presiones están muy aumentadas. Y ese cierre de la válvula ocasiona una vibración y una presión de cierre que hace un ruido. Y ese ruido lo encontramos entonces antes del primer ruido o al final de la diástole, entonces sería un ruido telediastólico o presistólico, porque va a comenzar el primer ruido. Entonces, tanto el tercero como el cuarto ruido serían entonces ruidos que traducen trastorno de la distensibilidad del ventrículo.
En esta foto en particular hablan de un chasquido de apertura. Mientras más cerca está del segundo ruido, ese chasquido es como otro ruido que se oculta. Mientras más cerca está del segundo ruido, entonces ocurre que es patognomónico del paciente con estenosis mitral. Sin embargo, este chasquido es muy particular escucharlo y es para oídos muy finos. Y vamos a conformarnos a nuestro nivel de que cuando escuchamos el ruido rudo, diastólico, en foco mitral, vamos entonces a diagnosticar una estenosis de la válvula mitral. Entonces, debemos, con este cuadro, antes de pasar a los otros, deducir entonces cuáles son los compromisos o los cambios hemodinámicos que observamos en las estenosis. En este caso, la estenosis mitral. El flujo mitral va a depender de la presión de la aurícula izquierda, las diferencias de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y la resistencia que se ofrece a través de la válvula. Eso determina el flujo mitral. Si la resistencia está aumentada porque existe una limitación en la apertura de la válvula mitral, entonces el flujo mitral va a estar disminuido. ¿Okay? De manera que en la estenosis mitral, como hablábamos, tenemos un aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda. ¿Ok? Y ese aumento de la presión en la aurícula izquierda, recuerden que va a transmitirse esa presión a las venas pulmonares, a los vasos capilares pulmonares, de manera que cuando esa presión a nivel de los vasos capilares pulmonares llega, ¿qué pasa cuando hay un aumento de la presión hidrostática? Hay fuga de líquido al intersticio. Y si hay fuga de líquido al intersticio, entonces se compromete la fracción funcional del pulmón, que es el alvéolo, y su conexión con el aire que llega al alvéolo y el vaso capilar. Entonces hay como una relación virtual que existe entre el capilar y el alvéolo, se pierde y hay un aumento de la distancia entre los mismos, de manera que eso ocasiona un trastorno en la oxigenación. El paciente empieza a tener disnea. Y la sensación clínica es una disnea, una falta o sensación de aire que el paciente pues no encuentra cómo satisfacer. Además de que está aumentada la presión de la aurícula izquierda, acuérdense que toda sobrecarga de presión me genera hipertrofia. Sin embargo, en la medida que va aumentando esa acumulación de líquido en la aurícula, a pesar de que hay hipertrofia, entonces hay dilatación también de la aurícula izquierda. El problema de la dilatación o la sobrecarga de volumen que se genera en la aurícula izquierda al no poderse vaciarse de forma adecuada. El problema con la dilatación es que no hay un volumen circulante que se renueve constantemente. Entonces se activa la formación de coágulos. Y esa formación de coágulos me generan trombos. Esos trombos van a desplazarse por todo el sistema y las primeras áreas afectadas, esos trombos, es el área cerebral. Entonces, la dilatación de la aurícula izquierda también me genera arritmias. Y esas arritmias que vamos a encontrar es la fibrilación auricular. Es una contracción inútil de la aurícula. Es como si estuviera temblando la aurícula, pero no hay una contracción efectiva que provoque el vaciado adecuado de la aurícula. Esa fibrilación, la aurícula se contrae entre 250 y 300 latidos por minutos. Claro está que esa contracción auricular inefectiva no se correlaciona con la contracción, con la relajación y la contracción del ventrículo, de manera pues que la aurícula está por un lado y el ventrículo está por otro. En su proceso del ciclo cardíaco se distorsiona. El hecho que esa dilatación anormal de la aurícula izquierda y la formación de coágulos, y que por esas contracciones
inútiles. Digo inútiles porque es muy diferente que ustedes cierren su puño a que con sus dedos y su mano abierta traten de cerrarse y hagan titilaciones con sus dedos. O sea, hagan pequeñas contracciones en sus dedos sin cierre adecuado del puño. Abran su mano, traten de ponerla en posición de cierre, ¿ok? Y hagan un cierre brusco de su mano y hagan otro donde intente cerrarlo y no puede. Entonces la dilatación extrema de esa aurícula genera entonces daño en las fibras de los haces interauriculares del sistema eléctrico y me provoca entonces fibrilación auricular. Fibrilación que es inefectiva para el cumplir el adecuado ciclo cardíaco. De manera pues que esa hipertrofia de la aurícula izquierda y el aumento de la presión de las venas pulmonares nos va a generar una serie de cambios hemodinámicos y estructurales que debemos estar conscientes que van a suceder porque existe una disminución en la apertura de la válvula mitral. ¿Ok? Entonces, el aumento de presión de la aurícula izquierda me genera una hipertrofia concéntrica de esa aurícula. ¿Ok? Luego, esa éstasis sanguíneo, o sea, el hecho de que exista un volumen de sangre que no pueda ser eyectado hacia el ventrículo, se acumula en esta área, entonces eso me lleva a un aumento también de presión, tanto de la aurícula izquierda como de los vasos pulmonares, y esto me genera una congestión pulmonar pasiva derivada del aumento de la presión venocapilar pulmonar existente y me lleva al edema de pulmón. Clínicamente, esto lo manifestamos cuando el paciente dice que tiene disnea, dificultad o sensación de sed de aire, ¿ok? O que podemos encontrar un embolismo o paciente con hipertensión pulmonar y fibrilación auricular. Todo esto nos lleva desde el punto de vista clínico a deducir que existe un trastorno valvular que conlleva entonces a una originado de una estenosis, en este caso de la válvula mitral. Vamos a ir a otro esquema. Los cambios hemodinámicos retrógrados que nosotros observamos en estenosis mitral, sobrecarga de presión de la aurícula izquierda. Vamos a encontrar dilatación e hipertrofia de la aurícula izquierda. Vamos a encontrar congestión pulmonar pasiva, en el cual se presenta el edema pulmonar. Cuando se presenta el edema pulmonar, existe entonces el paciente presenta, además de disnea, dificultad para respirar, presenta tos con expectoración hemoptoica, una expectoración sanguinolenta que viene con espuma, que nos hace ver que el paciente está en edema de pulmón. A la ocultación va a encontrar múltiples crepitantes, roncos. Entonces, estos son pacientes que es una emergencia inmediata para poder solucionar en parte el problema que está sucediendo. ¿Ok? Aquí me dice que terminará en 10 minutos. La vasoconstricción arterial pulmonar refleja, también vamos a encontrar allí una resistencia pulmonar que hipertrofia del ventrículo derecho. Porque hay hipertrofia del ventrículo derecho, ya lo referimos anteriormente, porque hay un aumento de las presiones retrógradas que va a afectar las cavidades derechas, en este caso el ventrículo. Hay formación de trombos auriculares y hay un riesgo de fibrilación auricular. Los cambios hemodinámicos que vamos a ver por delante de la estenosis es que va a haber un menor gasto cardíaco. Lógicamente, si existe un flujo menor de sangre hacia el ventrículo izquierdo, entonces vamos a encontrar que existe menos volumen, hay baja de presión arterial sistémica, hay una disminución de la perfusión coronaria, podemos encontrar inclusive angor o dolor torácico porque existe una disminución en la perfusión de la misma. De manera pues que
estos se va a traducir cuando nosotros le tocamos el pulso al paciente, vamos a encontrar un pulso poco intenso, un pulso parvus, ¿ok? Además del riesgo de embolismo coronario y cerebral, porque existen trombos a nivel de la aurícula. Esto es para repetir un poquito más de lo que está sucediendo, pero antes de repetírselo, quiero ir acá, en la clínica. Disnea, que se traduce en la repercusión subjetiva de una sed de aire, hay aumento del trabajo respiratorio, hay edema intersticial, hay una disminución en la expansibilidad pulmonar, ¿ok? Y que se traducen en la presencia de ortopnea y disnea paroxística nocturna. Quiere decir que el paciente cuando se acuesta en la noche no tolera el decúbito dorsal y tiene que inmediatamente incorporarse porque no puede acostarse. Tos, que es una manifestación de la hipertensión venocapilar pulmonar. De disfonía también podemos encontrar porque hay el crecimiento de la aurícula izquierda comprime el nervio laríngeo recurrente y el paciente puede tener ronquera o disfonía, y la explicación es por este mecanismo. Puede haber un edema bronquial, y ese edema bronquial también se acompaña de una hipertensión venosa bronquial, y cuando hay ruptura de estas varices o estas venas a nivel bronquial, entonces hay sangrado y mayor presencia de hemoptisis o apoplejía pulmonar, que es por ruptura de las venas bronquiales. Arritmias, podemos encontrar arritmias porque hay fibrilación auricular, los embolismos, y de esta fase de disnea, tos, hemoptisis, edema pulmonar, que sería entonces lo que vemos en un paciente con una clínica de insuficiencia cardíaca izquierda, podemos también tener un compromiso global del corazón porque presenta insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, por el aumento de la presión retrógrada, ¿ok? Puede haber entonces un flejamiento o insuficiencia de las cavidades derechas. De manera pues que ese aumento de las presiones retrógradas también me va a comprometer el gasto cardíaco, ¿ok? Puede haber dolor torácico, puede haber disminución de la ¿cómo se llama? Contextura del paciente, se llama caquesia mitral o la insuficiencia cardíaca congestiva. El paciente con insuficiencia cardíaca no va a poder comer adecuadamente y va a disminuir el consumo de alimentos. La disfonía que le hablaba hace un poco, ¿no? Desde el punto de vista de la inspección va a haber estas fases, va a haber un eritema malar que se asocia en pacientes con estenosis mitral, ¿ok? No es que está rosadito y rozagante, sino que tiene una patología mitral, ¿ok? A la ocultación cardíaca hay un primer ruido fuerte, un chasquido de apertura que es patoneumónico en estenosis, y el soplo diastólico de llenado que vamos a encontrar en la estenosis mitral, puesto que toda esta fase del ciclo cardíaco ocurre en diástole. ¿Ok? El diagnóstico, bueno, vamos a ver dilatación de los vasos, lóbulos superiores, hay un edema intersticial, las líneas B o las líneas de Kerlin, hay edema de pulmón, todo esto cuando la presión venocapilar supera los 30 milímetros de mercurio. Ok, esta es una placa de tórax, una radiografía de tórax, donde vemos la imagen cardíaca un poco diferente a lo que usualmente veíamos. Y es porque existe a este nivel un crecimiento de la aurícula izquierda. Cuando le hacemos una radiografía posterior con la presencia de un esófago varitado, o sea, le damos un medio de control del esófago, vemos como la aurícula presiona
la parte del esófago. Y esta, además de que presiona el esófago, también presiona los nervios que pasan por acá, en especial el laringitis recurrente. Entonces los pacientes tienen problemas para deglutir, problemas para comer, ¿ok? Y esto es lo que refleja pues el aumento del tamaño de la cavidad izquierda en todo caso. Todo paciente con estenosis mitral debe hacer un ecocardiograma. Si recordar la imagen anterior donde yo le mostré, mira cómo la aurícula izquierda está aumentada de tamaño y aquí existe un aumento en el espesor de la válvula, ¿ok? Que limita pues el flujo de salida de la aurícula hacia el ventrículo. Esta es la aorta. Aquí vemos en un corte coronal cómo se ve la válvula mitral engrosada. Y ese engrosamiento es lo que impide que exista un adecuado flujo sanguíneo. Cuando estas imágenes se presentan en mosaico, una mezcla de colores, es lo que revela es que hay un aumento del gradiente transvalvular, ¿ok? De presión. Estas son las imágenes de lo que nosotros podemos observar de las diferentes afectaciones valvulares. La válvula mitral llena de calcificaciones o una válvula aórtica bicúspide, que también se puede ver así. Miren cómo se ve la tricúspide con esta llena de vegetaciones, ¿ok? Vegetaciones como estas. Estos son cúmulos de bacterias que se depositan en las válvulas y obstruyen y fibrosan las mismas. Y esto pues lo que necesita el paciente en vivo pues es el reemplazo de esa válvula que es además de embolizar coágulo, emboliza bacterias a todo el sistema del paciente. Estenosis aórtica. La aorta normalmente son 3 valvas, pero hay una variante genética que puede ser 2 valvas. El problema con las 2 valvas es que puede generar problemas funcionales a lo largo de la vida. La estenosis aórtica es una disminución en la apertura. Ella mide más o menos de 1 o 2 centímetros de diámetro y ocurre frecuentemente o lo vemos con más frecuencia en pacientes en la edad senil. En la edad senil porque se acumulan calcios o diferentes estructuras que disminuyen o limitan la apertura de esa válvula, ¿ok? De manera que la válvula aórtica bicúspide es una anomalía congénita frecuente y las afectaciones degenerativas y reumáticas que observamos en estas válvulas conllevan pues a lesiones que impiden o limitan la flexibilidad de la misma y por lo tanto la apertura adecuada. Mira cómo se ve esto, ¿no? Miren cómo se ven estas lesiones. Eso no impide pues que impide que exista una buena apertura. De manera pues que el área es de 2 a 3 centímetros y estábamos en lo que era la estenosis de la misma, donde su falta de apertura o disminución en el diámetro de apertura nos iba a producir un aumento en su gradiente y las diferentes lesiones que ésta pudiera tener, sobre todo en pacientes de edad avanzada, donde se observan calcificaciones en la misma, calcificaciones de calcio y esa o presencia de grasa que le dan esa particularidad en cuanto a la disfunción anatómica que sería la rigidez y la limitación de la apertura de la misma. De tal manera pues que desde el punto de vista fisiopatológico va a haber un gradiente aumentado de ventrículo izquierdo aorta, sobre todo en la sístole. Esa área de 2 a 3 centímetros
eh, se reduce a 1 centímetro y es cuando aparecen todos los síntomas, que lógicamente, si vamos a la teoría de Pascal, cuando un punto en un sistema de fluidos cerrado es el factor en el cual genera presión, vamos a encontrar que todo lo que esté por detrás de ese punto va a estar aumentando su presión. Es decir, la presión la genera una estenosis de la válvula aórtica, de manera tal vamos a encontrar un aumento de la presión a nivel de la cavidad ventricular izquierda, por ende en la aurícula izquierda, venas pulmonares, aumenta la presión venocapilar pulmonar, aumenta la presión del ventrículo derecho, aumenta la presión de la aurícula derecha, aumenta la presión de las venas cava, y así sucesivamente se genera un aumento de presión retrógrada. En este caso, el aumento de la presión por disminución de la apertura valvular aórtica va a ser a nivel de sobre ventrículo izquierdo, donde va a haber una sobrecarga de presión allí. Eso genera una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. Si hay una hipertrofia, si hay un aumento o incremento de la masa muscular de la cavidad izquierda, entonces vamos a encontrar una distensibilidad reducida, y esa distensibilidad reducida va a dar origen a un tercer ruido. ¿Ok? ¿Recuerdan por qué un tercer ruido? Porque la distensibilidad reducida conlleva a que exista una rigidez, y en el momento del ciclo cardíaco, la fase diastólica de llenado rápido, pues va a haber una desaceleración brusca de ese flujo que llega a la cavidad, y eso produce un ruido. Hay disminución en la contractilidad, puede haber, esto es por isquemia, ya que al haber una disminución en el llenado, en el vaciado del ventrículo, la cantidad de sangre que se eyecta a través de las coronarias está disminuida, entonces compromete la nutrición vascular, la nutrición muscular. Acuérdense que la nutrición se lleva a cabo en diástole. Entonces genera que estos pacientes pueden haber isquemia, y eso compromete la contractilidad. Y a la larga de persistir esta estenosis, pues va a haber dilatación del ventrículo izquierdo por aumento de volumen del mismo, ya que no hay una eyección efectiva. De manera que la hipertrofia ventricular izquierda, ocasionada por el aumento de la presión, y esta a su vez por una disminución en la apertura de la aorta, entonces me lleva a que las presiones en las cavidades izquierdas van a ser traducidas en una hipertrofia del ventrículo. Y si vamos entonces a cómo va a ser ese periodo de contracción isovolumétrica, ese ventrículo izquierdo va a alcanzar las presiones de apertura de la válvula sigmoidea más pronto. Sin embargo, el periodo de eyección o de generación de presión es tan prolongado, ¿okay?, que el ventrículo, sus presiones que va a manejar conlleva a que existe un gradiente de presión transvalvular, y que va a originar entonces un soplo, como el que está acá, un soplo que va a ser en forma de diamante, que lo llamamos un soplo mesosistólico. Okay, acuérdense que está dentro del primero y segundo ruido. En la fase del ciclo cardíaco ocurre en la eyección, y ocurre en la eyección, por eso estamos en sístole. De manera que esa presión de gradiente que se genera transvalvular es superior a la que normalmente observamos en pacientes con un periodo o un ciclo cardíaco dentro de lo normal. Esto para que ustedes vean las diferencias entre una masa muscular hipertrofiada en forma normal y otra masa muscular donde no hay la hipertrofia. Es para que vean cómo las cavidades se reducen, ¿ok? Y esto compromete el volumen diastólico de la cavidad, y por lo tanto el gasto cardíaco de ese paciente
está muy disminuido. Y al estar este gasto cardíaco disminuido, entonces ocasiona que exista unos pulsos muy pequeños, parvus tardus, y bueno, esto compromete entonces la estabilidad hemodinámica del paciente. El paciente, lógicamente, al no haber una buena circulación coronaria, va a haber dolor torácico, el paciente puede experimentar isquemia, infarto al miocardio, síncope, caída brusca al suelo, puede tener insuficiencia cardíaca de predominio izquierdo, ¿ok? Muerte súbita por arritmia, puede haber taquicardias ventriculares, ¿ok? Fatiga, o puede haber también embolismo, en este caso de algunos elementos cálcicos que se encuentran en la válvula, tal como se lo mostré. Entonces, en la estenosis aórtica vamos a tener un pulso parvus tardus, o sea, pequeño y lento, y podemos encontrar en cuanto sepamos eh, la, la intensidad de ese soplo, que puede haber frémito. Frémito es que yo le coloco la mano en el tórax del paciente, en el área cardíaca, y encuentro que existe una vibración. Y esa vibración la llamamos frémito. O sea, es un soplo tipo 3, grado 3. ¿Ok? El grado 4 es cuando yo puedo escuchar el soplo sin necesidad de colocar el estetoscopio. ¿Ok? Y el 1 y el 2 son difíciles de ocultar en el oído, pero se ocultan pequeños. Bueno, entonces, en la estenosis aórtica, la ocultación, vamos a encontrar la presencia de un cuarto ruido, ¿ok? Porque hay hipertrofia y trastorno de la extensibilidad. Vamos a encontrar un tercer ruido, porque el paciente está en insuficiencia cardíaca. Si hay trastorno de la extensibilidad, pues vamos a encontrar un tercer ruido diastólico, protodiastólico, y el segundo ruido va a estar disminuido o ausente, lógicamente porque el cierre de la válvula aórtica se va a ver comprometido porque está en estenosis. En el electrocardiograma es importante estar pendiente de los signos que me digan que hay una hipertrofia ventricular izquierda, y eso es porque vemos una R alta, más encima de 25 milímetros en las derivaciones precordiales, B4, B5, B6, o en D2 también se observa una R muy alta. El ST es anormal, acuérdense que la parte de repolarización va a estar afectada, sobrecarga sistólica, sobrecarga sobre todo de depresión, y en la radiografía de tórax, la cardiomegalia no va a ser el signo fundamental que vamos a observar, sino una dilatación postestenótica. Va a haber una dilatación de la aorta, puede observarse, y calcificación de la válvula aorta. Entonces, esto es crecimiento de la aorta. Aquí vamos a encontrar la aorta. En cambio, la cavidad como tal no la vamos a encontrar, a menos que sea muy avanzado el proceso de el tiempo, o sea, tenga más de 2 o 4 años de estenosado, que podamos encontrar unas cavidades que quedan un poco aumentadas o dilatadas por el efecto de compromiso de sobrecarga de volumen, además de presión. Pero las estenosis aórticas son como más llevaderas en el tiempo, en función de su fisiopatología, y solamente va a predominar las sobrecargas de presión que vamos a observar de forma retrógrada. En el eco se observa lógicamente el engrosamiento de la válvula, si hay calcificación, se ve la hipertrofia ventricular izquierda, y si existe válvulo bicúspide o no, o un gradiente transvalvular, pues se observará con este sistema. Importante que el pronóstico en estos pacientes con estenosis aórtica es que puede presentar dolor torácico, angina inestable. Una vez que lo presenten, ya tiene estimado como 5 años de supervivencia, a menos que haya un reemplazo valvular.
Si el paciente empieza a presentar síncope, ya el rango de supervivencia me disminuye un poco más, y si ya se acompaña en insuficiencia cardíaca, pues sus expectativas se acortan aún más. El tratamiento lógicamente es que haya una sustitución de la válvula. Esto es para que documentarles entonces cómo voy a yo observar las valvulopatías y dónde vamos a encontrar los soplos sistólicos y dónde los vamos a encontrar sistólicos y diastólicos. Entonces, los soplos sistólicos en una estenosis aórtica es lo que vamos a escuchar. Un soplo, un sonido rudo en sístole, en foco aórtico, es una estenosis aórtica. En caso de que exista una insuficiencia mitral o exista una dificultad del cierre de la válvula mitral, entonces podemos encontrar soplo holosistólico, regurgitación mitral, o un prolapso mitral, soplo mesosistólico más bien, o una regurgitación tricuspidia en el caso de que exista una incompetencia valvular tricúspide, ¿ok? Vamos a encontrar soplo sistólico. Pero en lo que nos referimos a la clase de hoy, que es estenosis aórtica y estenosis mitral, el soplo sistólico lo escuchamos en la estenosis aórtica y en el soplo diastólico lo escuchamos en la estenosis mitral. ¿Ok? Recuerden el ciclo cardíaco y esto lo hace como un ejercicio. Pues. Si yo tengo una insuficiencia valvular mitral, ¿qué soplo voy a escuchar? Entonces me voy al ciclo cardíaco. ¿Cómo debe estar la mitral? En sístole debe estar cerrada. Y si yo escucho un soplo en la foco mitral, quiere decir que está insuficiente. ¿Cómo yo voy a escuchar en el foco aórtico pulmonar? En diástole. En diástole. ¿Cómo debe estar la válvula pulmonar en diástole? Cerrada. Ajá. Entonces, si yo escucho un soplo en foco pulmonar y la válvula debe estar cerrada, quiere decir que hay una incompetencia en el cierre de la válvula pulmonar. Entonces hay una insuficiencia de la válvula pulmonar. Eso lo hacen como ejercicio, pero para que se ubiquen en la clase de hoy, solamente quiero que estén atentos a que en la estenosis aórtica hay un soplo sistólico y el soplo sistólico se debe a que existe una incompetencia, un aumento del gradiente transvalvular del ventrículo A la arteria aórtica porque existe una limitación en su apertura. Entonces, si estamos en sístole, la válvula aórtica debe estar abierta y si está limitada en su apertura, genera un ruido que me da este soplo. ¿Ok? Esta estenosis aórtica da un soplo sistólico. ¿Ok? Y la estenosis mitral, pues un soplo diastólico. Con esto terminamos la parte de valvulopatía. Me preocupa que el sistema me dice que tengo 5 minutos, que tengo 10 minutos, y si yo lo programo para 45, yo no sé por qué me da este tipo de señal. Entonces yo, para no estar comprometiendo más de su tiempo, sé que algunos tienen otras ocupaciones y otros tienen de alguna manera otras actividades, pues yo voy a llegar hasta aquí y el día lunes yo voy a mandarle el link de otra hora más para darle entonces, si no da tiempo, además del shock, e insuficiencia cardíaca. Y bueno, agradeciendo un poco de su tiempo y bueno, esta situación tecnológica es lo que nos limita un poco el que podamos continuar y bueno, dentro de poco le mando el link, ¿ok? Para que puedan unirse a la próxima reunión.